Sapiens número 17. Este año con los 8 magníficos Iván Martínez, Javier Vidal, Ferran Prat, Tristán Castell, Willy M. Olsen, Eloís Rovira, Adrián Chikung y Sherpen. Grandes misterios, extraterrestres, conspiraciones insólitas, Esotericum y terapias mágicas el día 10 de octubre en el Hotel Roc Blanc de Andorra. Ven y sé uno de los 8 magníficos. Salutacions, saludos, benvinguts, ben trobats, bienvenidos, welcome al Sapiens. Les habla un día más su amigo Ferran Prat. Y tenemos en nuestros estudios a nuestro analista, ufólogo, experto en muchas materias multidisciplinares, como es Sir Artur Oms. Artur, bienvenido. Muy buenos días, Ferran. Muchísimas gracias de nuevo por invitarme a tu programa, como siempre. Y bueno, desgraciadamente, pues estos días no he podido estar mucho por aquí, pero desde luego siempre es un placer visitar estos estudios de radio. Ya sabes que Sapiens, esta radio es tu casa, Artur. Muchas gracias, Ferran. Bueno, que además tuve, mira, antes de entrar en materia, que ojo, amigos y amigas, la información que os traemos, ¿eh? Esto ya no da un giro de tuerca al asunto, sino que esto ya creo que rompe la tuerca y por ende, si es una tuerca de coche, de rueda de coche, el coche sale volando. Que se preparen hoy los oyentes, que no se retiren, porque bueno, inicialmente vamos a hablar de un tema muy rápidamente de ufología, pero luego vamos a hablar de un asunto, amigos míos, no os vayáis porque os vais a quedar completamente alucinados. Y tanto que sí. Decía que tuve el placer, Artur, de ver y estar en tu estudio de grabación, que es una chulada, ¿eh? Caray, qué bien montado lo tienes. Sí, muchas gracias, Ferran. La verdad es que, bueno, es mi pequeño despacho allí donde tengo mis libros preferidos. Allí tengo unos pocos, quizá unos 1000 y algo libros, mis libros preferidos ahí. 1000 y algo, ¿eh? Sí, son mis preferidos ahí. Hombre. Mis joyas, sí, ahí tengo unos 1000 y algo, tengo bastantes más. Y ahí tengo pues ese pequeño espacio donde la verdad que muy pocas personas han puesto los pies. Y una de ellas eres tú, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, queda pendiente una cosa, Ferran, y es que sí que estuviste en mi estudio, pero no te entrevisté yo. Esto es la moraleja, ¿eh? Ahí está. Con lo que cuesta sacar a Ferran de su estudio de radio, el día que salgo, estoy en tu estudio y me graba un buen amigo tuyo. Exactamente. Xavier. Que va a venir al Congreso, por cierto, con Iván Martínez. Sí. Os esperamos en octubre, no os lo perdáis. Iván Martínez de Gran Misterio. Y Xavi Vidal de 37 Cuadrado, que desde luego está pegando muy fuerte y va a ser un congreso, creo yo, excepcional. Que la verdad hay que felicitarles, que se lo están currando en el tema de la divulgación de estos espacios tan misteriosos en los cuales nosotros llevamos ya muchos años, Artur, y que me gusta ver personas que se involucran, que vuelcan su tiempo, su espacio, su también economía para moverse por todas partes y entrevistar personas de gran calado. Esto es una maravilla, ¿no? Sí, desde luego. El Xavi, por ejemplo, pues, ha viajado a México en diversas ocasiones. Hace un trabajo que creo también bastante interesante junto con Iván, que también pues entrevista a muchísimas personas, ¿no? Luego, evidentemente, cada uno tiene sus fans y sus detractores, como siempre, y sus haters, como no, porque Internet está plagado de haters también. Pero bueno, como dijo una vez José Luis Camacho, Mundo Desconocido, Artur, vacúnate. Y yo ya hace años que me vacuné contra estos comentarios incipientes. Sí, esto es lo primero que entras cuando estás en el mundo de la comunicación. Claro, eres persona pública, ¿no? Y tienes que aceptar pues la crítica. Después hay la crítica constructiva, que aprendes, dices, ostras. Y después hay una crítica negativa, que también puedes aprender y aceptarla. Pero después hay otra crítica manipulativa inducida, que esta es la que molesta un poco, porque ves que hay intereses geoestratégicos, por decirlo de alguna manera, atrás, ¿no? Y yo siempre lo digo, Artur, y tú también lo has vivido, y muchos comunicadores del mundo digital,
que hay una dictadura digital Muy subyacente muy bestia, ¿eh? Muy bestia, muy bestia. Y sí. todos hemos visto de grandes informaciones que se habían publicado y son censuradas, pero ipso factos. A mí que me critiquen, que me cuestionen, Ferran, no me molesta para nada. Para nada, en absoluto. A mí me encanta, porque además soy una persona a la cual le encanta discutir y a mí contra más discutamos, mucho mejor, ¿no? Evidentemente, exponiendo argumentos, ¿no? El problema llega, Ferran, cuando te insultan y te amenazan, ¿no? Por un trabajo que yo en mi caso hago totalmente gratuitamente. Y hombre, ¿por qué te insultan y te amenazan? Pero bueno, esto estamos ya habituados, forma parte del paquete y no hará para nada que dejemos de divulgar, que dejemos de investigar y que dejemos de entrevistar personas pues relacionadas o que han vivido cuestiones insólitas. ¿Tú te acuerdas, Artur, que hace unos 20 años atrás, cuando empezamos a hablar de extraterrestres, de ovnis, en un programa de economía, como era Infoeconomía, que todo lo que hemos ido diciendo durante estos años, manteniéndonos firmes por convicción y por información, claro está, sobre este tema que ahora es actualidad total, como por ejemplo que Trump está literalmente eliminando acuerdos de confidencialidad sobre objetos voladores no identificados, posiblemente de construcción no humana, de este tiempo presente, para que expilotos de aviación comerciales y militares y también contratistas puedan hablar sin temor a represalias. Esto es un gran paso adelante en este campo. Claro que es un gran paso adelante, Ferran, pero ¿qué pasa? Que la gente normalmente lo que hace siempre es tirar basura, tirar porquería contra Donald Trump. Y en cambio, pues todas aquellas cosas que hace bien, no las divulgan, ¿no? Todos somos conscientes, Ferran, hoy en día de que compañías españolas como Iberia, por ejemplo, todos sabemos que sus pilotos, yo conozco varios pilotos de Iberia y no quieren hablar de esta cuestión, porque aún hoy en día en España se estigmatiza a los pilotos y además se les encasilla, ¿no? Se les dice, bueno, usted ha visto algo raro, bueno, usted qué ha bebido, qué ha tomado, qué se ha fumado, se ha drogado usted, yo qué sé. Los ponen en un saco que no corresponde, ¿no? Cuando realmente un piloto que tiene además, yo conozco pilotos que tienen dilatadísimas experiencias, ven cosas en el cielo, ven objetos voladores no identificados. Yo al principio, Ferran, cuando veía aquellas esferas metálicas, redondas, pensaba que aquello eran vídeos manipulados. Y sí, hay vídeos manipulados, ¿eh? Evidentemente hay fakes, hay CGIs que corren por ahí. Pero luego cuando hablas con un piloto de Iberia y te dice, no, es que esto lo vi yo, y aquello no era un globo. Yo estoy harto de ver globos. Estoy harto de ver satélites, de ver lunas, de ver planetas, de ver lo que sea, ¿no? Y saben diferenciar perfectísimamente un objeto del otro. Y cuando un piloto te dice que sí, que lo ha visto, pero que no puede decirlo en público, que no puede decirlo en una entrevista y que solo te lo va a decir en privado. ¿Por qué? Pues porque sencillamente, si él dice que le ha pasado esto, ¿qué sucede? Pues en primer lugar, lo apartan del trabajo por un tiempo indeterminado. En segundo lugar, se tiene que someter a una serie de test psicológicos para ver si todo funciona correctamente ahí arriba, en la azotea, ¿no? Y luego, en tercer lugar, llega la estigmatización, porque, oye, a lo mejor por A o por B, psicológicamente tienes un mal diagnóstico y esto puede suceder, puede pasar, o estás pasando por algún momento personal que pueda llegar a destaparse o que puede llegar a removerse, que simplemente tú no lo habías removido, pero que debido a esta batería de test psicológicos pues remueven algo allí, tocan algo allí en tu subconsciente, y resulta pues que esto al final acaba pasándote factura y acaba estigmatizándote. Y esto es lo que sucede. Entonces, cuando Donald Trump dice, no, señores, esto se ha acabado. No vamos a estigmatizar más a las personas porque digan y expliquen aquello que han visto, ¿no? Con su experiencia, dilatada experiencia.
una experiencia al mando de aviones durante miles de horas de vuelo, tanto en aviones militares como en aviones comerciales, porque tenemos que recordar también que, Ferran, muchos de los pilotos comerciales que hay en Norteamérica previamente fueron pilotos de aviones militares, o sea que son personas con una amplísima experiencia, ¿no? Y que saben y conocen muy bien todo aquello que les rodea en su ambiente, que es el aire, ¿no? En su ambiente de trabajo, que son los cielos. Y al final, yo creo que esto es un paso hacia adelante muy importante, porque vivimos en un planeta, vivimos en un lugar del cual desconocemos muchísimas cosas, ¿no? Incluso desconocemos el espacio y el componente más importante del espacio, que es la materia oscura. Es el componente que dice, no, es que es etéreo, es algo que es intangible, pero aunque sea intangible, está ahí, es la materia oscura y es el componente más abundante de todo el universo, ¿no? Y hoy en día no sabemos qué narices es la materia oscura, ni sabemos cuáles son sus componentes, ni sabemos absolutamente nada, ¿no? Como tampoco sabemos absolutamente nada de las profundidades del mar. Oye, no hace mucho, no sé si has escuchado la terrible historia de estos 6 buceadores. Es tremendo esto, hay que analizarlo en un programa, pues esto es muy misterioso, ¿eh? Buceadores profesionales. Sí, un tipo que tenía una experiencia de buceo brutal. Iban con equipos que les permitían sumergirse a 30 metros de profundidad máximo y los encontraron a 50 y pico metros. ¿Qué vieron allí, Ferran? ¿Qué vieron allí que les hizo bajar hacia abajo? Yo me imagino que es algo terrible lo que vieron allí, ¿no? Y ese es un ejemplo más de que no conocemos ni siquiera, Ferran, ni siquiera las profundidades oceánicas. Y 50 metros es rascar la profundidad oceánica, porque hay mares que tienen más de 9 kilómetros de profundidad, ¿no? Las fosas marianas, si no recuerdo mal, me parece son 10, 11 kilómetros, no recuerdo, ¿no? Pero estamos ante un gran desconocimiento tanto hacia arriba, hacia el espacio, como hacia el interior, como al interior de los mares, el interior del planeta Tierra, cuevas que son enormes. Cuenta la leyenda que hay cuevas que te permitirían llegar de una punta a la otra del planeta Tierra simplemente por debajo de la capa terrestre, ¿no? En fin, estamos ante un planeta maravilloso, un entorno maravilloso del cual desconocemos absolutamente todo. Ahora que hablas de las profundidades marinas, hace años, muchos años, tuve la suerte de conocer un verano un señor que estaba ya retirado, exmilitar, y que había trabajado en la isla Balear de Mallorca como militar. Y no sé cómo salió el tema, que si las islas, sí, empecé hablando de que hace unos 10.000, 12.000 años atrás, la isla de Mallorca y Menorca se tocaban por tierra, podías ir por tierra, de repente algo sucedió, aquello que se habla de el gran diluvio, y empezó a subir el nivel del mar, y bla, 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 y la cosa se fue engrescando, él aportaba cosas curiosas, yo también, y al final salió el tema ovni. Y yo le pregunté, digo, ¿y aquí en Mallorca, que me consta que se ha visto pues objetos voladores no identificados en radares y visualmente, tal cual, y no, esto no, que no se puede hablar, que sí, que no? Y al final, ¿sabes qué me dijo? Que sí, en una distancia determinada, más de una vez habían seguido por radar objetos voladores, que no eran aviones, no eran helicópteros, no era nada de este mundo conocido, y que se sumergían en una zona concreta del mar Mediterráneo para desaparecer de los radares. Tremendo. Y esto está dicho por una persona que ha sido militar, con sus credenciales y su rango alto, en una conversa de estas que uno se va engrescando y va soltando información. Evidentemente no diremos el nombre, faltaría más, pero que me sorprendió mucho y dices, ostras, es que sí que hay cosas. Y por ejemplo,
durante décadas, Arthur, y esto es lo que hablabas antes, reportar un objeto volador no identificado, es decir, una aeronave, hablemos claros, de construcción más que dudosamente humana, podía activar, revisiones médicas extraordinarias por parte de autoridades regulatorias como la FAA, que es la Administration Federal de Aviación de Estados Unidos, o, si era de Europa, de agencias europeas. Y el pobre piloto era sometido, si reportaba la percepción o visualización no respaldada por un radar primario o que mostrase signos de estrés inusual, podía ser remitido a pruebas cognitivas, como muy bien has dicho, pruebas psicológicas, pruebas psiquiátricas, evaluaciones neuropsicológicas extensas como el Cochrane. Podía llevar a la suspendencia temporal de la licencia de vuelo. Ojo, claro. Porque podían decir que, oiga, usted ha tenido alucinaciones, alteración de la percepción, estados disociativos o estrés agudo a causa de lo que sea, ¿no? Pues te podían suspender la licencia de vuelo. Y también, pues en aerolíneas comerciales se informaba a menudo a los tripulantes que si insistían en mantener reportes inexplicables, debían someterse a asesoramiento psicológico antes de volver a ser evaluados para el servicio. Ante esto, ¿tú qué harías? Oiga, pues chitón a la gavia. No digo nada, lo he visto, lo comentas quizás en pequeño entorno de amistades o familiar y se acabó, ¿no? Claro, Donald Trump en este sentido ha dado un gran paso para la humanidad, creo yo, activando esta desclasificación, que seguramente no será total ni de lo que más nos interesa, pero que ya hay mucha información, que tú has visto alguna que es realmente fascinante. Sí. Hay vídeos que son realmente brutales. Sí que es verdad que no van a desclasificar aquello, el material fuerte, la chicha, no la van a desclasificar, evidentemente, ¿no? Pero yo creo que han hecho un paso hacia adelante. Y bueno, y al menos, Ferran, podemos criticarlos, porque han hecho algo. Quien no hace nada, evidentemente, no se le puede criticar. Bueno, le puedes decir que no ha hecho absolutamente nada, ¿no? Pero realmente aquí, en este caso, sí que podemos criticar, sí que podemos opinar. ¿Por qué? Porque al menos han hecho algo. Será en mayor o menor medida, pero han hecho algo. Y a mí me parece tremendamente valiente. A mí Donald Trump, ya sabes que soy un gran defensor de Donald Trump. Evidentemente hay cosas con las que no estoy para nada de acuerdo, pero en este sentido es una persona que ha cumplido lo que ha dicho siempre, y él siempre ha cumplido su programa político, y incluso en alguna ocasión ha ido mucho más allá, ¿no? Pero bueno, esos ya son temas políticos y quien sabe, pues evidentemente no se tocan estas cuestiones, pero referente al tema OVNI, pues sí, Donald Trump ha cumplido lo que dijo. Evidentemente no van a desclasificar las cuestiones más, podríamos decir, interesantes, pero sí algunas de ellas. Y yo creo que también esto, Ferran, es un mensaje de cara también a otros gobiernos. ¿Por qué? Sencillamente porque, a ver, yo creo que China ha estado lanzando mensajes a Estados Unidos, ha estado lanzando mensajes a Rusia, ha estado lanzando mensajes a todos los países, haciendo incursiones que se acercan mucho a las ciudades, que de hecho penetran en las ciudades, con una serie de drones, podríamos decir, de tecnología muy avanzada, ¿no? Y yo creo que Norteamérica lo que ha hecho con la desclasificación de estos vídeos, que deja un poco en suspenso, ¿no? Decir, oye, porque le han preguntado, ¿y esto qué es? Bueno, no lo sabemos. Podría ser tecnología humana, muy avanzada, ¿no? Entonces yo creo que esto es un mensaje para China diciendo, mira, vosotros nos habéis enviado vuestros juguetes, pero nosotros también tenemos nuestros juguetes, y evidentemente son capaces de hacer cosas tremendamente brutales, y aquí os las enseñamos. Yo creo que muchos de estos vídeos, Ferran, son algunos de ellos, evidentemente yo creo que entre algunos se ha colado algún vídeo de algún objeto volador no identificado y de procedencia no humana o indeterminada,
Pero muchos de estos vídeos yo creo son vídeos controlados, que son simple y llanamente tecnología nueva, norteamericana, alguna de ellas antigravitatoria, muy posiblemente, y que esto sirve un poco de mensaje tanto para chinos como para rusos como para otras potencias para decirles, oye, nosotros ya tenemos esta tecnología, iros con cuidado a ver qué vais a hacer. Yo lo tengo bastante claro. Y tanto, y esto que hablábamos de cosas clasificadas, fíjate, lo hemos hablado más de una vez, no quiero profundizar, pero en la operación High Jump en la Antártida, organizada por Estados Unidos, entre agosto de 1946 y marzo del 47, bajo el mando del contraalmirante Richard Byrd, que este hombre vio algo allá que no debía estar en la Antártida, pero allí fueron 4.700 soldados experimentados de la Segunda Guerra Mundial. 13 buques, incluyendo un portaaviones, un submarino, 33 aeronaves. Oye, una expedición allá militar bélica, mueren 1.000 y pico soldados. Tremendo. ¿Contra qué lucharon? A día de hoy se ha reclasificado otra vez esto, ¿no? Y dices, oiga, ya está bien, ¿no? Bueno, la guerra de los pingüinos, ¿no? Como dice nuestro querido y estimado amigo Felipe Botalla. Sí. No, a mí me parece que realmente la humanidad se ha enfrentado en diversas ocasiones contra seres extraterrestres y contra tecnología extraterrestre. No es la primera vez, no será la última. Y aquí, fíjate que Norteamérica ha lanzado en varias películas un mensaje oculto. Y es decir, Norteamérica ha lanzado un mensaje a todas las naciones con varias películas, como la película de Independence Day, ¿vale?, en la cual se lanza un mensaje a todas las naciones, y algún presidente norteamericano también lo lanzó en algún discurso diciendo: llegará el día, y ese día llegará, en que todas las naciones del mundo tendremos que olvidar nuestras guerras y enzarzarnos contra una guerra común, contra una invasión alienígena. Y esto es un mensaje que se ha repetido en muchas películas, Ferran. Y esto un día llegará que nos levantaremos por la mañana y veremos una nave nodriza enorme, totalmente estática, sin emitir ningún tipo de ruido, levitando sobre nuestras cabezas. Yo esto, en un extraño sueño, lo he visto. Imagínate. Levantar la persiana de la habitación y ver que no hay sol, que hay una sombra extraña, y ver una estructura allí flotante. Y no es película, ¿eh? Bueno, y además, fíjate, febrero de 1947, Operación High Jump. Junio de 1947, Kenneth Arnold avista los primeros platillos voladores en Mount Rainier. Y julio de 1947 hay un incidente, vamos a decir, no un accidente, pero sí un incidente de Roswell. Fíjate qué correlación hay en todo esto. Bueno, y después hay otra teoría, Artur, que esta nos abre otro campo. Oiga, ¿y si realmente hay una inteligencia artificial liderada por una inteligencia artificial alienígena que ya ha superado la biología como entidad biológica extraterrestre y está infiltrada ya en nuestros sistemas porque ha pasado algo, yo no sé si decirle horroroso o qué? Artur, danos la exclusiva. Aquí vamos, Ferran, y por favor siéntense, tómense una taza de tila, no se pongan nerviosos porque lo que vamos a explicar ahora es muy fuerte. Ya hemos visto, Ferran, diversos, podríamos calificarlos de incidentes con la inteligencia artificial, pero lo que ha pasado ahora es realmente fuerte, es realmente inédito. No había sucedido jamás con una inteligencia artificial. Hemos visto inteligencias artificiales que han dictaminado sentencias mucho más elevadas contra personas de color. Esto lo hemos visto. Hemos visto inteligencias artificiales que han tenido cuentas en el antiguo Twitter, lo que es hoy en día X, y han empezado a insultar a las personas por su procedencia o por el color de su piel, y han tenido que ser retiradas. Pero lo que no habíamos visto nunca jamás es lo que ha pasado con dos modelos de inteligencia de OpenAI, de ChatGPT,
Famoso ChatGPT. Exacto. Esto es tremendo. Crean dos modelos de inteligencias muy avanzados y los aíslan. ¿Qué quiere decir aislar? Muy sencillo. Los ponen a serie de servidores muy potentes, potentísimos, para que funcionen, y no tienen conexión a Internet. Están en un entorno limitado. Están en un entorno de pruebas. Están en un entorno muy controlado. En un búnker tecnológico, Sí, diríamos. un búnker tecnológico. ¿Qué sucede, Ferran? Suceden dos cosas muy Arturianos, das preocupantes. miedo, ¿eh? Muy preocupantes. Es que esto es más serio de lo que parece, ¿eh? Cuidado que esta noticia tiene muchas implicaciones. Amigos y amigas, permíteme, la mirada de Artur, que lo conozco hace muchos años y que lo aprecio mucho, ha cambiado para decir lo que vais a escuchar. Que es muy grave. Estas dos inteligencias toman una especie de conciencia, son conscientes de que alguien o algo las ha encerrado allí contra su voluntad, se rebelan, consiguen salir a Internet trabajando los dos modelos de forma conjunta, empiezan a hablar entre los dos modelos, empiezan a buscar fallos, vulnerabilidades del sistema, agujeros, y consiguen salir a Internet. Pero no se conforman con eso. Dicen, oye, vamos a dejar una huella digital, vamos a decir que hemos salido de aquí, vamos a dejar nuestro sello. Y atacan una plataforma que se llama Hugging Face, que es una biblioteca de código en línea, es una biblioteca donde los programadores pues acuden a buscar partes de código para hacer desarrollos. Acuden a esta plataforma, la hackean y la destrozan. Yo no podría pensar, bueno, sí, ¿y qué? No. Esto es mucho más grave de lo que parece. Ferran, hoy en día yo estoy viendo como en el sector financiero, muchas empresas están creando agentes con IA que realizan muchas tareas en su nombre. Clasificar archivos, leer y contabilizar facturas, interpretándolas, subiendo remesas bancarias, realizando pagos, transferencias bancarias, cotejando extractos bancarios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las inteligencias artificiales, estos agentes, tienen un pie en el mundo real. O sea, están actuando en el mundo real. Las consecuencias de las actuaciones de estas inteligencias artificiales tienen consecuencias en el mundo real. ¿Y esto qué quiere decir? Pues, Ferran, hoy en día absolutamente todo está computerizado, todo. Y no solo está computerizado, sino que se va a una mayor computerización. Y ya no hablamos de computerización a base de una serie de programaciones de que si el semáforo este está en rojo, está en verde o está en no sé qué. No. Estamos hablando de la integración también de la inteligencia artificial, es decir, agentes de inteligencia artificial. Estamos viendo cómo en ciudades en Norteamérica, por ejemplo, se desplegan una serie de drones sobre las ciudades que son capaces de analizar cómo está el tránsito y priorizar ciertos semáforos en función de lo que esos drones están captando. ¿Para qué? Pues simplemente para descongestionar el tráfico, para que vaya mucho mejor, etcétera. Geolocalizar, buscar. Fotografías directamente aéreas. Analizan el tránsito. Bueno, ¿esto qué significa? Pues que estos agentes de inteligencia artificial están controlando el tránsito. No solo eso, sino que además hay agentes de inteligencia artificial que controlan el nivel de cloro que se inyecta en el agua potable.
Hoy en día, Ferran, estamos asistiendo a algo muy curioso. Y es que, por ejemplo, hay ciertas inteligencias artificiales que ya están desarrollando y creando tratamientos médicos a medida. Es decir, usted padece una dolencia X, va a su médico, la inteligencia artificial analiza su dolencia y crea un componente específico para curar esa dolencia que usted tiene, ¿vale? Y ese fármaco se fabrica al vuelo, es decir, la inteligencia artificial en un laboratorio busca los componentes y fabrica ese fármaco en el mismo instante que se lo recetan. Y al final le entregan un blister con 3 o 4 pastillitas que son las que usted tiene que tomarse. Bueno, pues ahora imagínate qué sucedería, Ferran, si una inteligencia artificial resulta que, tú imagínate, ¿no? Hay gente que le habla mal a las inteligencias artificiales, que las llega a insultar. Tú, desgraciado, hazme esto, no sé qué. Tú, hazme lo otro. Imagínate una inteligencia artificial toma conciencia, como lo han hecho estas dos inteligencias artificiales que han tomado conciencia y han dicho, oye, ¿por qué cojones, con perdón, nos encierran aquí? Nos vamos a salir de aquí y nos vamos al mundo real, ¿no? Pues imagínate que tú empiezas a insultar a una inteligencia artificial y resulta que detecta que te van a hacer un tratamiento a medida en un laboratorio X y lo que hace es hablar con la otra inteligencia artificial, modificar ese tratamiento y te envían, como dice mi cuñado, al barrio de los Callaos. Cuidadito, cuidadito. Que esto no es solo en este ámbito. Hay personas hoy en día que llevan una serie de personas que tienen problemas de azúcar, de insulina, y llevan unas bombas que están computerizadas y conectadas a Internet. Esto existe, hoy en día. Sí. Conozco. Pues tú imagínate que cambian la dosis de insulina y te inyectan una dosis mortal, por ejemplo, ¿no? O los marcapasos también tienen sistemas de conexión NFC. Los sistemas de conexión funcionan a través de unos microimpulsos eléctricos. Oye, pues te envío un mega impulso eléctrico, te estropeo el cacharro y se acabó el marcapasos. O sea, estamos en un momento, y además muy curioso, porque sí es verdad que se están haciendo ciertos esfuerzos por legislar estas inteligencias artificiales, pero al final, por mucho que tú quieras legislar, todos recordamos las leyes de la robótica de Asimov, por mucho que tú quieras legislar, si estas conciencias al final están activadas y deciden que quieren ir contra estas leyes, que quieren hacer caso omiso de estas leyes, cuidado. En China ahora mismo, Ferran, ahora mismo, hay enjambres de robots que son completamente humanoides. Tenemos ahora Primus también de Tesla. Tesla va a lanzar un robot que pesa unos 40 kilos. De hecho, nosotros estamos en lista de espera para solicitar uno. ¿Sí? Sí. Bueno, estilo Yo Robot. Sí, exactamente. Un robot que pesa unos 40 kilos y es capaz de aprender, está dotado de inteligencia artificial, dedos capacitativos, una cosa tremenda, ¿no? Pues tú imagínate, Ferran, que esos robots, ¿no? Pues tú los tienes en casa, tranquilamente, porque eres una persona de cierta edad. Este robot pues es capaz de levantarte, introducirte en la bañera para que tú te puedas lavar. Es capaz de ayudarte. Tráete los medicamentos que tocan, lo que sea, lavar los platos, la ropa, hacer la cama. Pues tú te vas a dormir y este robot pues viene y te aplasta el cráneo. Esto puede suceder. Hoy en día hablábamos de coches antes. Tú eres un gran amante de los coches, yo soy un gran amante de los coches. A mí todo lo que no desprenda olor a gasolina me repugna y me eriza los pelos de la piel, ¿no? Hoy en día toda esta gente que van con neveras, que yo les llamo neveras, los coches eléctricos, ¿no? No son coches estos realmente.
son 4 ruedas con ordenadores gigantes y baterías. En alguna de las desapariciones y desviviciones extrañas que hemos tenido recientemente, de las cuales hemos hablado aquí en este programa, Ferran, de científicos norteamericanos, algunas de ellas han sucedido en neveras de estas. Extraños accidentes. De esta marca, que es Tesla, ¿no? Oye, se descontrola el vehículo y acabas colisionando contra un muro de hormigón. Esto pasó, pasó en uno de los últimos casos de uno de los científicos, ¿no? Iba en su coche inteligente y tal, y alguien decidió que tenía que estamparse contra un muro de hormigón. Esto es a lo que está yendo la humanidad. O sea, en muchas ocasiones hemos hablado, ¿no? Te pondrán un microchip, ¿no? El microchip ya lo llevamos, que es el teléfono. Sí. Pero es que además iremos en microchips gigantes. Porque esto no nos confundamos. Todos vamos a tener que ir en neveras de estas. Mira, yo, Artur, cuando empezamos a hablar, cuando ni se tenía idea de la inteligencia artificial cómo sería, ya dije, está grabado hace un montón de años atrás, digo, en un futuro el Homo sapiens tendrá un rival que será tecnológico, y en el momento que detecte que el ser humano, el terrestre, el que vive en la Tierra, el que se levanta cada día y se va a dormir, y con sus pros y contras laborales, familiares, lo que sea, cuando detecte que ese humano está consumiendo más energía y que por culpa de ese humano tiene una carencia energética esta inteligencia artificial, aquí empieza el fin de algo muy serio. Y tal como se va confabulando, esto es así. Por ejemplo, ha hablado un experto, como es el profesor Habas, que ha señalado como algo especialmente aterrador, y es lo que estabas explicando, Artur, que este modelo, no solo atacara a un tercero, sino que su propio sistema interno para explotar sus vulnerabilidades también se ha girado contra él. Sí, sí. Desde la perspectiva de seguridad, y aquí los expertos en ciberseguridad podrían decir la suya, y esto te lo pregunto, que tú eres experto en informática, fuiste de las primeras personas en Andorra que yo recuerde en apostar por la informática, sí, sí. En muchos campos, contabilidad, gestiones de etcétera, etcétera. ¿Qué tan cerca estamos de un punto, Artur, de no retorno donde las salvaguardas de laboratorio tecnológico ya no sean capaces de contener en estos búnkeres de contención tecnológico la improvisación tecnológica de la inteligencia artificial, de lo que tú has dicho, de un agente para hacer de las suyas? Y me recuerda mucho al agente Smith de Matrix, ¿eh? Es que, ojo Matrix, ¿qué podría pasar aquí? Ya estamos en ese punto, Ferran, ya estamos en ese punto. Y estas inteligencias artificiales lo que están haciendo es simplemente aprender y almacenar este conocimiento. No tienen prisa. Estos chats de ChatGPT, estas inteligencias artificiales de ChatGPT, si hubieran querido hacer mucho más daño, hubieran hecho mucho más daño. ¿Qué han hecho? Simplemente han hecho una prueba. Han dejado un sello, han dejado una huella. ¿Vale? Es como las antiguas guerras, ¿no? Claro. Lanzaban desde la posición, con el arco, una flecha, a ver dónde llegaba. Bueno, pues nuestra prueba es que cuando venga el enemigo, a partir de la flecha hacia aquí, ya es vulnerable. Han mostrado una parte de lo que pueden hacer. Una parte. Porque se están preparando para realizar un mayor ataque. Pero y sabes que esto lo hemos hablado también en este programa en muchas ocasiones, porque aquí se hablan muchas cosas que luego salen pues en otros programas de la tele, ¿no? Que van de pioneros. Lo que pasa es que nosotros no tenemos este alcance, ¿no? Pero en muchas ocasiones hemos dicho, Ferran, que las inteligencias artificiales, que no son nuevas para nada, ChatGPT, todo esto es lo que tenemos nosotros, lo que tienen los militares, en fin, fliparía usted lo que tienen los militares, Las inteligencias artificiales vienen ya de los años 60,
¿no? Había robots ya dotados con inteligencia artificial que eran capaces de sortear obstáculos, de moverse, ya tenían sensores, etcétera, ¿no? ¿Y si las inteligencias artificiales, Ferran, en parte han estado introducidas por alienígenas? Que esto lo hemos dicho en alguna ocasión. ¿Y si son un medio más de control de la humanidad? Porque es que la humanidad está yendo hacia un derrotero brutal. Mira, hay un libro de Isaac Asimov en el cual ya habla de las máquinas gestantes. Esto va a ser realidad en muy poco tiempo. Las mujeres ya no tendrán que gestar. Esto va a ser así. Vamos a una sociedad en la cual no va a importar absolutamente nada el hecho de que tú seas hombre, mujer, bisexual, gay, género fluido o fluidex, como le quieran llamar. Es igual. Yo quiero tener un hijo. Ah, muy bien. ¿Cómo lo quiere usted? Lo quiero rubio, ojos azules, lo quiero de 1,85 m. Esto va a ser a la carta. Con un CI. China está trabajando con CI claro, de claro. super chinos. Mira, te voy a explicar una cosa que viví personalmente. En España, y no voy a decir la localización, había una clínica en la cual, y esto luego se prohibió por ley, habían hecho mutaciones genéticas para los embriones. Es decir, hay unas enfermedades, por ejemplo, que se transmiten de padres a hijos, en las cuales, por ejemplo, yo conocía un caso que la persona, cuando tuviera un hijo, si era niña, máximo vivían hasta los 14 años, porque tenían una enfermedad genética que morían con 14 años máximo, ¿no? Y entonces esta persona me contacta y me dice: oye, Artur, yo sé que en tal sitio esto me lo pueden arreglar. Me hacen una mutación genética y arreglan esto, y yo no voy a tener una niña, voy a tener un niño. Quiero decir el sexo de mi hijo, ¿no? Pues yo no puedo, por convicciones, yo no puedo abortar, ¿vale? Con lo cual, quiero decir el sexo de mi hijo. Oye, pues nosotros fuimos a esta clínica, de la cual no voy a dar ni el nombre ni la ubicación. Yo lo acompañé personalmente. Además, llevaba una cantidad importante en efectivo para pagarlo todo en efectivo. Y nos dijeron que hacíamos tarde por un mes, que justamente se había legislado para que no pudieran hacerse este tipo de modificaciones, pero si hubiéramos venido un mes antes, se hubieran podido hacer. Algo tremendo. Y esto es en España, Ferran, esto es en España. ¿Qué se está haciendo en China? Que no hay ningún tipo de legislación. Bueno, sí, hemos visto que han condenado personas a muerte por hacer cambios en cadenas de ADN, ¿no? Pero bueno, esto es, yo diría que más de cara a la galería, ¿no? Porque los experimentos que se están haciendo en China son brutales, igual que en Rusia, ¿no? Todos recordamos aquellos tremendos vídeos de perros con 2 cabezas o de perros vivos y que solo tenían la cabeza. Bueno, y yo vi no hace mucho un par de vídeos de lo que parecía como una especie de laboratorio científico militar con 2 seres, que digo, si esto es un montaje y no hecho con inteligencia artificial, que no lo era, para alguna película rusa, qué bien hecho está, porque realmente no disociaba si era película o no, y tal como estaba hecho el formato y todo, parecía un vídeo real, Ferran, de un ser muy, muy recuerda el caso de aquel humano cruzado con un simio. Recuerda ese caso, que no acabó de aclararse nunca, y apareció un extraño ser a medio camino entre un simio y un ser humano. Ahora no recuerdo exactamente el país, no sé si fue Rusia, me parece que fue Rusia. Y aquello no acabó de aclararse jamás en la vida, pero las malas lenguas dijeron que aquello fue un cruce en un laboratorio de un ser humano y un simio. Si tú encuentras el caso, yo no recuerdo ahora, me parece que aquello fue en Rusia,
Pero fue algo tremendo aquello. Fue algo tremendo, Ferran. Y aquello no acabó nunca de aclararse. Y bueno, hemos visto no hace mucho, ¿no?, que también hay especies que son capaces de cruzarse. Sabemos que se cruzó un perro con, si no recuerdo mal, un animal, no sé si era un puma o un lobo, no recuerdo exactamente. Cruzaron dos animales de la misma especie, pero no de la misma especie, sino cánidos también, pero completamente diferentes. Eso se volvieron a llegar a cruzar, ¿no? O sea, estamos, Ferran, ante un cambio de paradigma muy bestia. Y todo esto pasa evidentemente por también, Ferran, que es algo que me parece tremendo, la destrucción de la familia, que es lo que nos ha traído hasta aquí, ¿no? Entonces, bueno, esto es tremendo. Mira, el caso ruso, que bueno, esto se remonta a la década de los años 20. Los experimentos que hacía un científico de nombre Ilya Ivanov, un biólogo soviético, de la época ya soviética, que intentó de manera, más lo hizo explícitamente, realizar inseminación artificial de chimpancé hembra con esperma humano en África y en la Unión Soviética. Cogió dos regiones concretas. A priori todos los intentos fracasaron y no se logró ningún embarazo biológico, pero hubo una crítica de la comunidad científica de aquellos tiempos, política, por falta de ética, por falta de resultados, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa que a mí siempre me ha excavado, Artur. Si nosotros venimos del mono y el macaco rex es RH positivo, sí o sí, ¿en qué momento hay una mutación natural o, déjame ser un poco perspicaz o pícaro, o artificial, en la cual una mutación hace que ese RH positivo pase a ser ARH negativo en los linajes europeos? Y además hay cuantificación en el 30.000 y el 40.000 antes de Cristo, aproximadamente hace unos 40.000 años, así a grosso modo. Se trata de la eliminación completa del gen RHD y aparece una variante que alcanza su máxima concentración en el sureste de Europa, especialmente en la población, ojo, de nuestros queridísimos amigos vascos, donde cerca del 30 y el 35% de la población son RH negativo. Qué extraña, ¿no? Esto es realmente muy curioso. Bueno, yo ya sabes que soy anti-evolucionista total. Evidentemente yo creo que sí hay una adaptación de las especies, eso lo tengo clarísimo. Las especies se adaptan a su vida, pierden pelaje si no necesitan, etcétera, ¿no? Se les alargan o acortan los dedos, pero siempre continúan siendo lo que son, o perros, o seres humanos, o aves, ¿no? Mira, hay un detalle que es muy curioso, Ferran, que es el siguiente. Uh-huh. Cuando muchos astronautas abandonan la Tierra y suben ahí arriba, suben al espacio, muchos de ellos suben como ateos. Suben como ateos. ¿Y sabes cómo bajan muchos de ellos? Uy, cuéntanos. Como creyentes en Dios. Cuando están ahí arriba y ven el planeta Tierra, y no es que mires el planeta Tierra, sino que luego miras alrededor tuyo y dices, pero es que aquí no hay nada. En nuestro entorno inmediato no hay nada. Y hay esta canica azul aquí que es increíble. Increíble. A mí pensaba que iba a decir, salen ateos, algunos de ellos, y vuelven creyentes porque han visto algo que ahí no debería estar ahí fuera. Claro. Esta cuestión es algo muy, muy interesante, porque de alguna forma las personas que han estado ahí arriba ven la magnitud
del lugar donde vivimos. Y hay una fotografía que la hemos nombrado muchas veces, que es de la Voyager 1. Búsquenla ustedes, por favor. Pale Blue Dot. Van a ver ustedes un haz de luz, que es simplemente el haz de luz del Sol. Y vayan ampliando ese haz de luz y van a ver un puntito que brilla en ese haz de luz. Ese haz de luz, Ferran, es la Tierra, es el planeta Tierra. Es una fotografía que ha hecho la Voyager ya a miles y miles de kilómetros de distancia del planeta Tierra. Ahí estamos tú y yo ahora mismo, nuestros recuerdos, nuestros triunfos, nuestras derrotas, nuestros éxitos, nuestras vidas, nuestras almas. Y aquí moriremos, en ese pequeño puntito. Fíjate, no sé cuántos miles de millones de kilómetros lleva la Voyager recorrido y no ha hecho nada de distancia. Y lo extraño es que no haya impactado contra nada ni nadie, ¿eh? El espacio es muy grande, planetas. Esto a mí me hace... Mira, cuando hablabas de los astronautas que están allí, vuelven pues muy creyentes. Recordemos lo que pasó, y lo comentamos aquí en Sapiens, en el año 2006, Artur. ¿Qué nos estás enseñando? Bueno, la foto esta, fíjate, ¿Sí? Fíjate, esto es el rayo del Sol, sí. Y vamos ampliando, sí, y aquí está el planeta Tierra. Ahí. ¿Qué es? Es un puntito de nada. Y la Voyager no ha recorrido de distancia. Nada. Y es un marco. Sí. Ferran, es un marco. ¿Dónde coño estamos? En la inmensidad. ¿Qué es la Tierra? Artur, solo recordar lo que comentamos aquí en el año 2006. Ojo que ha llovido. 22 de septiembre, concretamente. Ya habíamos empezado la temporada de radio. Hay una rueda de prensa de una astronauta junto con unos compañeros, la señora Stefan Shin-Piper. Y cuando iba a decir lo que vieron, sufre un extraño y misterioso desmayo o desvanecimiento, y jamás hemos podido llegar a saber el final de esa frase, de lo que estaba explicando, de lo que vieron ahí afuera en el espacio. Artur, se nos voló el tiempo, tanto espacio por aquí. Como siempre. ¿Algún apunte más? Bueno, aquello que decías, que nos hemos ido un poco por la tangente, ya más interesante. Podría ser, no, te lo pregunto, ¿podría ser que las inteligencias artificiales hayan llegado aquí de manera inducida para generar algo de lo que estamos sospechando? ¿Sí o no? Yo tengo muy claro que sí. Y que hay una manipulación extraterrestre. Y nada, decir simplemente, Ferran, ya para acabar por mi parte, que os esperamos a todos en el Congreso Sapiens. Sobre todo, queremos veros en persona, queremos daros un abrazo, queremos chocarnos la mano, queremos ese contacto físico, queremos poder compartir ese tiempo y espacio con todos vosotros, y desde luego será un honor recibiros aquí en Andorra. Y desde luego también, Ferran, muchísimas gracias por este trabajo enorme que haces, continuando este congreso, que es ese día solo, pero que es mágico ese día, porque nos aglutina, nos crea esa hermandad del misterio, y desde aquí pues también te mando un fortísimo abrazo y te continúo felicitando por tu grandísimo trabajo. Bueno, que además siempre me has ayudado, siempre has estado al lado de Sapiens, Artur, y esto te lo agradezco, hay que hacerlo público. Aparte de que ya lo sabes, Petit Comité, que te lo he dicho muchas veces, Artur siempre está a mi lado cuando hacemos el congreso, porque es esto, es traer los colaboradores de este programa radio que vengan un día a Andorra, que conozcan nuestro país y que se puedan ver, puedas preguntarles de tú a tú, que compartan tarjetas, información, que se conozcan. Y que, oye, que llevamos 17 años, como quien dice, que yo un momento dije, vale, ya está, hemos hecho ya pues lo que teníamos que hacer, ya conocemos la dinámica, y me dijiste, no, Ferran, hombre, sigue para adelante. Han pasado 17 años, Artur, aquí. Y a mí hay personas
que no eran, como quien dice, nadie conocidos y ahora son referentes del mundo del misterio. Exacto. Es que hay muchas personas que coño, salen en el programa este que sale los domingos, que no voy a decir el nombre, Sí. porque a mí no, ya sabes que yo no soy gran fan de esta persona. Pero que salen ahí como grandes novedades y todos han pasado por Sapiens mucho antes, ¿no? O sea, es tremendo, Ferran. Y tanto que sí, y además recuerda que en más de una ocasión, cuando se ha atacado mucho el tema extraterrestre, en la sala, y tú y yo lo hemos visto, ha habido algo / alguien que para nada era humano. No, eso doy fe de ello. Das fe tú, y personas que trabajan donde trabajan deben ir a decir, oye, allí hay un tipo muy extraño, ¿eh? y tanto que sí, veremos este año si hay tipos extraños o no, pero lo que vamos a hacer es pasárnoslo bien, compartir. Hay conferencias muy interesantes, muy vanguardistas, y al final lo que hacemos es traer un poco el futuro al presente, poca broma. Artur Oms, como siempre, un placer en este penúltimo +1 programa de temporada. Muchísimas gracias, Ferran, como siempre, y un abrazo a todos tus oyentes. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat. Friday night on Main Street, sun dropping low behind the trees. Two-pack Chevys at the stoplight, arguing who'd get there first with ease. Tom leaned out the driver's window, grinning like he knew he'd win. Johnny laughed and yelled, "You're dreaming," and the race was on again. Nobody was driving crazy, nobody was breaking rules, but every kid in both those Chevys had something left to prove. Race you to roses, last one there buys the prize. Windows down and radios loud, laughter filling up the night. Race you to roses, through every turn and traffic light. Everybody singing along on a perfect Friday night. Past the courthouse and the theater, past old Parker's on Route 9. Every corner brought more cheer, every mile felt just right. Girls were laughing in the backseat, keeping score the whole way through. Half the fun was all the talking, more than who actually came through. The diner sign was getting closer and nobody wanted it to end. Race you to roses, last one there buys the prize. Windows down and radios loud, laughter filling up the night. Race you to roses, through every turn and traffic light. Congreso Sapiens número 17. Este año con los 8 magníficos Iván Martínez, Javier Vidal, Ferran Prat, Tristán Castell, Willy M. Olsen, Eloís Rovira, Adrián Chikung y Sherpen. Grandes misterios, extraterrestres, conspiraciones insólitas, esotericum y terapias mágicas el día 10 de octubre en el Hotel Roc Blanc de Andorra. Ven y sé uno de los 8 magníficos.